Vale. Hola, buenas tardes. Estamos aquí en Instagram Live en el mes del lipedema. Instituto Doctora Ana Torres ha querido también participar en este mes del lipedema. Hemos hecho también muchas acciones y, bueno, aparte de nuestro trabajo cada día, pues queremos un poco ofrecer el Instagram Live para contestar a vuestras preguntas que muy amablemente nos habéis enviado. A mi izquierda tengo al doctor Oriol Cases, es cirujano plástico, trabaja en el Hospital de Bellvitge y también algunos días con nosotros aquí en Tecnon, y es especialista en microcirugía, cirugía reconstructiva y, bueno, pues nos ayuda también con el tema del lipedema y está gustando mucho. ¿Sí? Y la doctora Ana Agustí, que lleva ya 14 años trabajando con nosotros, es una experta también en liposucciones, en cirugía corporal, y el lipedema pues también lo está haciendo muy bien. Y la verdad es que me llevo muy bien con ella, la aprecio mucho y además es una gran profesional. Entonces, vamos a empezar con las preguntas, si os parece bien. La primera era, ¿qué es el lipedema? Bueno, primero de todo, esta es una pregunta que me habéis hecho varios, es una pregunta que por desgracia es bastante desconocida, es una enfermedad, lipedema, una enfermedad bastante nueva, se ha descrito en los últimos años, de hecho la OMS lo considera enfermedad desde hace pocos años, en 2018, y es una enfermedad infradiagnosticada que desde hace muchos años, pues lo padecen muchos de nuestros pacientes. Se caracteriza por un desarrollo del tejido graso aberrante, los adipocitos, las células de la grasa crecen, tanto en número como en tamaño, y se distribuyen por diferentes partes del cuerpo de manera más característica, sobre todo en miembros inferiores, especialmente en la zona de las piernas, la pantorrilla. Es muy característica también la zona de la cara interna de las rodillas y los muslos, y en algunos casos en la zona de los brazos. Se estima que en torno a entre el 10 y el 20% de las personas padecen cierto grado de lipedema, aunque el tratamiento en la mayoría de los casos no es necesario, y en otros evidentemente sí. Muy bien. La segunda pregunta, ¿por qué hay cirujanos que no operan sin la gamografía y otros que ni la piden? Bueno, esto es una pregunta que hace mucha gente y realmente pensamos que solo se ha de pedir la linfogamografía Sí. cuando sospechamos que hay un problema linfático asociado. Entonces hacemos una serie de pruebas, como por ejemplo la prueba de Stemmer, que si sale positiva, es decir, que no puedes pellizcar el segundo dedo del pie, quiere decir que hay un problema linfático. También no hay dolor a la palpación y hay una sensación de tensión en la piel. Hay normalmente más celulitis. Afecta también a hombres, cosa que no pasa con el lipedema, y el bajar de peso no beneficia a la inflamación. Entonces, si vemos todo esto, pues pedimos la gamografía. Porque sospechamos que hay linfedema. Que hay linfedema también puede haber lipolinfedema, que sería un estadio 4. En el estadio 4. Sí. Pero bueno, en general no solemos pedir linfagamografías porque realmente hay pocos casos donde hay lipolinfedema, a menos que nos lleguen a nosotros. Muy bien, la tercera pregunta me la hago yo misma. ¿El lipedema en brazos se puede hacer con WAL, Water Assisted Liposuction? ¿Se retrae bien esa piel que queda colgando? Bueno, es muy buena pregunta. El sistema WAL, la ventaja que tiene es que al no dañar lo que es el tejido intersticial, es decir, la red fibroconectiva que hay entre la piel y la musculatura, pues eso permite que la retracción sea muy buena. Lo importante es hacer una liposucción circular, porque así tenemos una herida centrípeta y eso hace que se retraiga mejor. Evidentemente, si el descolgamiento es muy grande, a veces tenemos que utilizar pues armas como puede ser el Body Tight para mejorar la retracción. O en algún caso extremo, pues hacer una braquioplastia después de la liposucción. ¿Vale? Muy bien. Vamos a la cuarta pregunta, que es la siguiente. ¿Te puedes operar de lipedema en piernas si anteriormente te han hecho una safenectomía? Bueno, esta es una pregunta muy concreta, tanto en el caso de la safenectomía como cualquier alteración puntual del sistema venoso, no es una contraindicación para la cirugía. Es verdad que hay que hacerla con la máxima precaución. El retorno sanguíneo a la pierna depende de muchos otros vasos, tanto superficiales como profundos, con lo cual una alteración puntual no sería una contraindicación.
Bien, es cierto que hay que hacerlo con las herramientas adecuadas, con una maquinaria que sea lo menos dañina posible para el sistema tanto linfático como para los vasos sanguíneos. Y nosotros aquí utilizamos el BodyJet, que es este sistema de liposucción asistida por agua que se ha visto que es lo menos dañino para este tipo de estructuras. Muy bien. Vale, la siguiente pregunta. ¿Existe tratamiento o plan de medicación para tratar la enfermedad del lipedema? ¿O es cirugía o alimentación específica? Bien, ya nos gustaría que existiera la píldora milagrosa, pero como sabemos no hay un tratamiento para curar la enfermedad. Lo que sí es importante es llegar a tener un diagnóstico. Un diagnóstico claro, saber qué grado según Shingal tenemos en la paciente, saber que no hay ningún problema asociado de diabetes, o un problema de linfedema asociado, y entonces aconsejarle pues unos hábitos de vida, ya sea pues el drenaje linfático, las medidas compresivas, también un tipo de ejercicio físico que no sea muy fuerte, pero que sea muy regular, ¿no? Muy bien. Y también, como no, una dieta antiinflamatoria, evitar por lo que podemos los alimentos ultraprocesados y hacer una vida de lo más sano posible. Muy bien. Esto es lo que aconsejamos. Perfecto. Vale, la siguiente pregunta es, ¿siempre operan 2 cirujanos? Y ahora que no está la doctora Noemí, vale, bueno, una pregunta divertida. A ver, no siempre operamos 2 cirujanos. Si el caso es un lipedema estadio 1, lo puede hacer perfectamente un solo cirujano, ¿no? Y si son 2 cirujanos, pues evidentemente pues es el doctor Casas o la doctora Agustí los que me ayudan. Es importante que cuando son estadios avanzados sean 2 cirujanos, porque creemos que, bueno, primero, pues la ventaja de ser 2 personas que ven mejor, ¿no? Pues todo el campo quirúrgico y a veces pues desde un ángulo determinado se puede ver una irregularidad que tú no ves o, bueno, pues simplemente pues te controlas uno a otro y esto es muy bueno, encontramos, ¿no? Y reducir el tiempo quirúrgico también es importante. Reducir el tiempo quirúrgico para el paciente también es importante porque si una sola persona tiene que hacer todas unas piernas, pues va a tardar a lo mejor 4 horas, mientras que de esta manera con 2 cirujanos solo serán 2 horas. ¿Vale? Muchas gracias por la pregunta. La siguiente pregunta es la mejor época del año para hacer el lipedema. ¿Oriol? Bueno, esta es una pregunta que nos hacen mucho en consulta y realmente no hay una época donde esté prohibido o no se puede hacer lipedema. Es verdad que nosotros desaconsejamos las épocas más calurosas del año básicamente porque después de la intervención es muy importante el uso de medidas de compresión y entonces pues por el calor que tenemos en esta zona pues es incómodo y en esa época es especialmente complicado realizar este tipo de posquirúrgico. Sí, estamos haciendo cirugías en mayo, junio, alguna en julio, pero agosto realmente no lo aconsejo. Claro, sí. Muy bien. Vale, pues la siguiente pregunta es para la doctora Agustí. Un segundo. ¿En qué se diferencia una paciente con lipedema Sí. de una con sobrepeso, obesidad y grasa localizada? Sí. ¿Qué síntomas son claros del lipedema, aparte del aspecto físico? Bien, es una muy buena pregunta porque desgraciadamente se suele diagnosticar muchas veces erróneamente y confundir obesidad con lipedema. El lipedema en realidad no suele tener enfermedades crónicas asociadas como pasa muchas veces con la obesidad, ya que muchos tienen hiperlipidemias, diabetes, hipertensión. La paciente con lipedema no adelgaza con dietas y ejercicio. Los pies nunca están afectados. Bueno, ahí sí puedo decir que esto... Bueno, adelgaza de tórax, pero lo que es... pero la dieta sí que les puede mejorar un poco esto es un poco un mito urbano de que no te puedes adelgazar si tienes lipedema. Es verdad que en general no avanza como debería de avanzar, pero sí que mejoran con una dieta antiinflamatoria. Se reduce el dolor, sobre todo. Sí, se reduce el dolor, sobre todo. Sí. Es verdad, en esto... Sí, no, bueno, no, lo has dicho bien. Lo que pasa es verdad que la diferencia clara entre la obesidad y el lipedema es que el lipedema no reacciona a una dieta drástica, tan restrictiva, sí. Más una dieta más específica, correcto. Luego que las que tienen obesidad no notan dolor normalmente, ¿no? En cambio el lipedema sí.
bueno, lo que hemos dicho antes del signo este de Stenberg, que aquí es negativo, o sea, realmente se puede pellizcar la piel porque esta no está engrosada, que solo sucede en mujeres el lipedema, en cambio la obesidad puede suceder en hombres y que normalmente hay antecedentes familiares, ¿no? Generalmente. Muy bien. Creo que la siguiente pregunta es para mí. Tengo afectación en el glúteo y muslos. Me fui a visitar con la doctora Torres, me encantó, pero a los días no paro de darle vueltas a su consejo. Dijo que solo operaría los muslos para que el glúteo no cayera. Me da miedo que se vea un glúteo desproporcionado como la Kardashian. Está muy bien. Pues bueno, es una pregunta muy interesante. Claro, evidentemente en el glúteo puede haber lipedema y evidentemente pues si es una cosa desproporcionada pues se puede también hacer un vaciado correctivo, pero de manera que quede estético y que quede bien y que el glúteo no caiga. Ahora, muchos pacientes me ha sorprendido que pues se quieren operar las piernas, las caderas, pero el glúteo no lo quieren tocar porque a ellas les gusta. Bueno, siempre es un tema de proporción, ¿no? Es decir, si queda una cosa desproporcionada, pues se puede vaciar un poco el glúteo y no hay problema, ¿vale? Pero realmente donde duele más el lipedema es en las piernas. En el glúteo no he visto ningún paciente que le duela. No suele ser una queja habitual. Exacto. Entonces, la siguiente pregunta es para el doctor Oriol Casas. ¿Siempre hacéis 2 operaciones para las piernas? Bueno, esta también es interesante. La verdad es que no siempre hacemos 2 operaciones. Intentamos plantear la cirugía en dos tiempos quirúrgicos cuando el lipedema es un estadio muy avanzado. Habitualmente, aunque son datos arbitrarios, pero se recomienda no quitar más del 8 o 10% del peso corporal en grasa por poner en riesgo quirúrgico a la paciente. Al final esta cirugía es selectiva, tiene muchos beneficios, pero nunca podemos comprometer el estado de salud de la paciente y tampoco se recomienda alargar la cirugía más de 4 o 4 horas y media por un tema de riesgo anestésico. Con lo cual, con esto nosotros y con los antecedentes de otros pacientes podemos estimar cuándo una cirugía o un tratamiento debe hacerse en un tiempo quirúrgico y cuándo en 2. Y habitualmente no hacemos toda muslo y pierna un poco y luego otra vez, sino que dividimos en zonas. Hacemos habitualmente pierna y rodilla y luego en un segundo tiempo hacemos los muslos. Pero hay que individualizarlo cada caso. Muy bien. Perdona, Ana, que me parece que la segunda pregunta es para mí. ¿El lipedema grado 1, técnicas como Indiva o LPG pueden mejorar o deshacer los nódulos? Bueno, también es muy buena pregunta. A ver, el lipedema grado 1, estadio 1, diríamos que sería pues un estadio con un grosor de panículo de 1 centímetro más o menos. Entonces, en principio, cualquier ayuda que pueda mejorar los síntomas, puede ser Indiva, drenajes linfáticos, les puede ayudar a los pacientes. Ahora, tanto como para deshacer algún nódulo, eso ya es más difícil. Lo que sí que el LPG no lo recomiendo para el Indiva porque realmente es un sistema de vaciado que realmente pues hace como un vacío en el tejido y puede ser doloroso y a los pacientes normalmente no les va bien, pero cada paciente es un mundo. Si a ti te va bien el LPG, pues perfecto, pero en general no lo suelo recomendar. Vale, la siguiente pregunta es para la doctora Ana Agustí. Lipedema grado 1, ¿es recomendable operar si no hay dolor? Bien, si no hay dolor, claro, a lo mejor no es lipedema, pero bueno, si le han hecho el diagnóstico, sabemos el grado que es 1 y tal, pues no es recomendable operar, pero sí que en principio es recomendable seguir lo que habíamos dicho antes, pues una dieta antiinflamatoria, quizá unos drenajes linfáticos, ¿no? Cada semana, ejercicio físico, medios de compresión quizá también, que ayuden a que esto no progrese. Sí. ¿No? Nosotros somos fanáticos del ejercicio físico. Sí. Nosotros creemos que cada día hay que hacer 1 hora de ejercicio, si se puede, y aunque no se pueda al principio porque duele, poco a poco intentarlo porque el ejercicio puede ser muy variado, no solamente es caminar, puede ser también pues algo de tonificación con pesas o con tu peso propio o incluso pilates, se puede hacer pues no natación, aquagym, aquacycling, sí. Se puede hacer también los saltos con la colchoneta, se puede hacer pues nordic walking, yoga,
O sea, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Entonces, incluso si variamos de ejercicio, vamos a mejorar no solamente el cardio, la tonificación, sino también la propiocepción, porque muchas veces los pacientes de lipedema también tienen un problema de hiperlaxitud ligamentosa y eso hace que muchas veces tenemos que mejorar y fortalecer las articulaciones. Y también preparando una posible cirugía, ¿no? El reforzar Correcto. la musculatura siempre ayuda a que luego la piel Ay, sí. se retraiga y no quede esa piel un poco Remanente, descolgada, y eso con el Morpheus y con el Body Tight ayuda a un mejor A resultado. mejorar. Muy bien. Vale, la siguiente pregunta. Perdón. Vale, ¿es posible tener, ¿es posible tener lipedema únicamente de rodillas hasta tobillos con bajo peso? Para Ana, ¿no? Sí que es posible, normalmente sin afectar el pie, pero sí que es posible. De hecho, hemos visto. Sí, sí. Es que el lipedema adquiere diferentes formas, ¿no? Hemos visto una paciente de Egipto, ¿no? Explica un poco cómo era un caso muy extremo, ¿no? Sí, era un caso estadio 4 muy avanzado, que bueno, todavía está pendiente de otros estudios y para confirmar que efectivamente únicamente lo que tenía era lipedema, pero bueno, sí. veremos próximamente. Y también hemos visto pacientes pues, que vienen, no sé, con solamente lipedema en las rodillas o lipedemas básicamente en las caderas. La zona de rodilla es muy típico, Sí, muy es curioso, típico, la sí. zona, la cara interna de las rodillas, el acúmulo de tejido molesto, doloroso al pellizco. Sí, muy bien. Doctora, perdone, solamente una cosita, es que nos están enviando algunas preguntas por comentarios que se esfuman rápidamente. Si podemos aprovechar para contestar alguna en directo. Perfecto. Preguntamos Serad Codornío si también puede haber lipedema en brazos. Sí, puede haber lipedema en brazos, pero es inusual que el lipedema empiece en los brazos. Normalmente empieza en las piernas, se va desarrollando pues, o en las caderas, muslos, y después un 30% de estas pacientes tienen lipedema en los brazos. Perfecto. También preguntan, ¿el Indiva si se utiliza? ¿Cómo tendría que utilizarlo? ¿Como circulatorio o como celulitis? Pues es una buena pregunta, la verdad es que ahí me has pillado, porque no soy experta en Indiva, aquí tendría que venir Susana, que de hecho haremos un Instagram Live en julio con ella, pero yo creo que es el tipo de corriente que no de calor, ¿no? Que solamente sea, digamos, la corriente eléctrica. Perfecto. También hay una chica que nos dice, yo hago bici pilates, ¿estaría bien? Muy bien. Y una última pregunta. Buenas tardes, yo tengo lipedema y linfedema en cada una. Estoy en tratamiento de inyecciones recetadas por mi endocrino. Yo no tengo azúcar y las inyecciones son caras, casi 300 por mes. ¿Qué inyecciones son? No lo pone. Pues no lo pone. Pero probablemente son a lo mejor para hacer algún tratamiento para reducir el peso, puede ser, ¿no? Sí, no. Sabemos. Estoy contenta porque he perdido mucho volumen con ellas. Vale. Bueno, aquí habría que ver qué grado del volumen es por el lipedema, si tiene otras enfermedades, en fin, habría que verlo, claro. Sí. Y una última pregunta tenemos por aquí. Astrid nos pregunta, bueno, primero nos felicita por la sesión, que es muy interesante. ¿Existe una época del año recomendable para realizar la intervención? Que creo que ya hemos respondido. Bueno, todo lo que no sea verano, ¿no? Al final, cuando tenemos más es la época de otoño y justo después de verano también hay... Perdón, justo después de Navidades también hay un pico de evidentemente, claro, hay pacientes que a lo mejor trabajan todo el año y el único momento que tienen para operarse es en verano, entonces se puede hacer, pero condición sine qua non es que estén fresquitas, es decir, que vayan a un sitio que tengan un poco de aire o cerca del mar, porque si no puede ser un poco... Sobre todo los primeros meses, ¿no? Esos mes y medio, 2, 3, que es indispensable las medidas de compresión. Luego somos un poco más laxos, pero es recomendable que seguir con ese tipo de compresiones, aunque no de manera tan estricta. Bueno, muy bien. También nos preguntan aquí por precio estimado de la operación, pero entiendo que eso ya se define cuando ya hay una visita personalizada. Sí, exacto. El precio siempre es estándar y es para todas las pacientes igual. Si aumentamos el precio a veces es porque añadimos el Body Tight, pero el precio hace ya 3 años que está estable y bueno, es un precio muy ajustado. Es verdad que estamos en Clínica Tecnon, no es barata tampoco la clínica, pero también es verdad que es una clínica pues, muy avanzada, es un hospital en realidad que tiene pues, un servicio muy bueno de anestesia, tiene una UCI, tiene pues, profesionales de todos los tipos que, oye, cualquier cosa que te pasa pues puedes consultarlo y eso está muy bien. No es una clínica pequeñita ni tampoco es una... no sé, bueno, de hecho, un spa, es decir, hospitales del mundo. Claro, para seguridad.
Exacto, eso también es importante, ¿eh? Hay que recalcarlo. Vale, entonces la siguiente pregunta para Oriol. ¿Pots tractar l'lipedema sense intervenció quirúrgica? Bueno, esto en realidad no es que puedas, es que es indispensable empezar el tratamiento con las medidas conservadoras. Nosotros siempre hablamos de los 3 pilares, la dieta antiinflamatoria, las medidas de compresión y los drenajes y el ejercicio. Y habitualmente no hablamos de cirugía hasta tener estas 3 medidas integradas, porque hemos visto que los resultados son duran más en el tiempo si indicamos la cirugía y la realizamos cuando la paciente ya está acostumbrado a este tipo de cambios en la dieta, a las medias y a hacer ejercicio de manera regular. Así que el tratamiento es las 2 cosas, ¿no? El primero, la parte conservadora, y esta se va a integrar durante un largo tiempo, y luego plantearemos o no la cirugía según la respuesta que tenga a las medidas conservadoras. Muy bien. Muy bien, pues la siguiente pregunta, creo que es para mí. ¿Es imprescindible la linfadenografía para operarte? Creo que ya lo hemos hecho antes, ¿no? Un poco sí, lo mismo, pero en principio no es imprescindible, solamente en caso de sospecha de linfedema, ¿no? Entonces, la siguiente seria per Anna. Pots tractar l'lipedema sense intervenció quirúrgica? Ah, no, ja ho has fet tu, no? Ah, perdó, sí. Si tens mala circulació, pot ser també que tinguis lipedema? La causa del lipedema sabemos que es desconocida, que hay un componente genético que muchas veces se inicia con la pubertad o con el embarazo o con la menopausia, o sea que hay un componente también de estrógenos asociado. Entonces, por una mala circulación no se cree que pueda ser una causa. No, es decir, la mala circulación, problema venoso, no tiene por qué causar lipedema. No, pero puede haber el lipedema tiene una mala circulación, eso sí, ¿no? Sí, aproximadamente más del 50% de las pacientes con lipedema tienen problemas de venosos. Por eso es tan importante hacer el ecodoppler preoperatoriamente, y si hay alguna variz, incluso importante, mejor operarla antes de la cirugía de lipedema. Vale, muy bien, Ana. Vale, pues, ¿qué ejercicio debemos hacer si tenemos lipedema? Bueno, un poco lo que hemos dicho, pues ejercicios variados, sin impacto, y si puede ser con agua, ¿no? Sería fantástico, pues aquacycling, aquagym, natación. Yo siempre le recomiendo a los pacientes que ahora que es la época de la playa, pues ir a la playa, a la zona donde te cubre la playa, el agua más o menos a la cintura, y ahí hacer pues ejercicios de aquagym y todo. De tronco inferior, tronco sobre inferior, todo, sí. de piernas, muslos. Del agua, ¿no? Sí. Después también tenemos pues la empresa Tantagua, que ofrece pues la posibilidad de hacer un programa personalizado para el tema de ejercicios de agua, que eso está muy bien, y te puedes bajar una app, y entonces ella misma pues te da las clases en tu casa o en tu gimnasio, y bueno, creo que es una buena opción. ¿Qué más? ¿Cómo nos debemos alimentar si tenemos lipedema? Esta me toca a mí. Bien, está claro que aunque no tengamos lipedema nos tenemos que alimentar todos bien, pero si además tienes una enfermedad que hay un componente inflamatorio, pues intentar que sea una dieta antiinflamatoria, ¿no? Y aquí yo me he apuntado pues los ultraprocesados prohibidos, como los embutidos, los fritos, las margarinas, los digo todos, aceites refinados, dulces industriales, excesos lácteos, todos estos pues provocan un aumento desmesurado del omega 6, que nos aumenta la vasoconstricción y componentes de coagulopatías y efecto proinflamatorio, o sea, esto no nos interesa. Lo ideal es aumentar los omega 3, donde están los pescados azules, el salmón, bueno, ya lo sabemos todos, frutos secos, verduras, todo esto. Esto es lo que teníamos que hacer todos. Sí, yo también querría añadir que el tema de la alimentación es clave, y los pacientes que hemos visto que hacen una dieta antiinflamatoria pues bastante, bueno, pues a rajatabla, y mejoran muchísimo la sintomatología, mejoran incluso de peso, y se sienten incluso más animadas, porque es que todo lo que es inflamación al cuerpo le va muy mal, ¿no? Y puede incluso pues afectar incluso mentalmente. Luego que la dieta antiinflamatoria tiene muchos otros beneficios, no solo en el lipedema, sino que hay muchos estudios, sí, no solo a nivel cardiovascular, sino también hay muchos estudios que hablan eso de las enfermedades que tienen una base inflamatoria, incluso autoinmunes,
bueno, de mejoría con este tipo de dietas. También es importante las cantidades, ¿no? Porque a veces una dieta antiinflamatoria, si la llevas pues en grandes cantidades, pues también puede engordar incluso, ¿no? Entonces, intentar pues eso, que la comida sea un plato grande, bueno, y por la cena pues un poquito más pequeño. Y luego también entre horas, también se ha visto que no es aconsejable pues picar mucho entre horas. Y si tenemos pues la tentación de picar, que sea algo sano, ¿no? Y sobre todo que la dieta no se entienda como un sacrificio, sino que sea un cambio de hábitos. Es decir, que veáis que son cosas que no generan una incomodidad y esa es la única manera de que esto dure en el tiempo, de que sea más eso, un cambio de manera de comer. Es que de hecho todos deberíamos hacer la dieta antiinflamatoria porque es buena para todo en realidad. Tiene muchos beneficios. Es contra el cáncer y contra enfermedades inflamatorias, contra, ¿no? Antioxidantes, para la piel, para todo. Sí. Muy bien, estamos acabando ya. Vale, ¿cuánto tiempo hay que drenar después de la cirugía, Oriol? Bueno, eso también depende mucho de cada paciente, de cómo sea el postoperatorio, de qué zona tratemos, pero habitualmente en el postoperatorio recomendamos entre 2 o 3 drenajes semanales durante un tiempo. Muy bien. Y la última pregunta es, ¿cómo sabes si tienes el lipedema? Pues evidentemente tienes que ir a un experto en el lipedema, puede ser un cirujano vascular o un flebólogo, puede ser un cirujano plástico también, pues que sepa pues un poco del tema del lipedema y que te pueda hacer el diagnóstico, ¿no? Y evidentemente pues hay que descartar otras patologías y después pues hacer unas mediciones, hacer un ecodoppler, una ecografía de tejido graso también, porque eso también nos va a dar información si es un linfedema o lipedema. En fin, hay que tener una cierta experiencia para diagnosticar el lipedema. Bueno, y por último quería añadir que aparte de nosotros tres, pues tenemos en el equipo pues también a Susana, que hace los tratamientos posoperatorios y preoperatorios. Tenemos también a Eli, que el próximo Instagram también nos explicará un poco de las curas posoperatorias. Elizabeth Gil Castilla es nuestra enfermera y nos hablará de las curas posoperatorias, un poco de los cuidados. Y también tenemos pues a la doctora Puig Gibor, que es nuestro referente en el tema vascular y está también aquí en Tecnon y es de gran ayuda porque cualquier duda siempre consultamos con ella. Y también tenemos a la doctora Overs, psicóloga también de la unidad del lipedema del Instituto Dr. Ana Torres. Y en fin, siempre estamos pues dispuestos a ayudaros y estamos aprendiendo cada día y ¿no? Pues al final se trata de esto, ¿no? De ayudaros a mejorar vuestra calidad de vida. Nos despedimos ya, ¿no? Sí, nos despedimos. Muchas gracias. Adiós, encantados.